En este video vamos a ver un ejercicio el cual lo vamos a resolver utilizando las fórmulas de movimiento parabólico. El enunciado nos dice lo siguiente. Antes de iniciar te voy a pedir que te suscribas, me apoyarías mucho. El green de un campo de golf está a 240 pies horizontalmente y 64 pies verticalmente del punto donde el palo golpea una pelota. ¿Cuáles deben ser la magnitud y la dirección de la velocidad inicial si la pelota llega al green en este lugar después de 4 segundos? Ok, vamos a hacer un pequeño diagrama que nos represente a esta situación. Vamos a dibujar esta línea horizontal, la cual nos representa la distancia que recorre horizontalmente de 240 pies. Y de forma vertical recorre 64 pies verticalmente. Quiere decir que el palo golpeó aquí e hizo esta trayectoria. Tendríamos entonces un movimiento parabólico. Ahora, llega a ese punto después de 4 segundos y vamos a escribir entonces nuestras fórmulas. Para la distancia tendríamos que eso es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Y también tenemos que para la altura va a ser igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces aquí nosotros tenemos que la velocidad inicial va a salir de esta manera. Va a tener cierta magnitud y cierta dirección, por lo tanto va a tener componentes para la velocidad inicial en X y tendrá también una velocidad inicial en Y. Ahora, tenemos en nuestra primera fórmula esto que sería el desplazamiento horizontal de 240 pies. Tenemos también el tiempo que tarda, que es de 4 segundos. Entonces, a partir de esta fórmula podemos despejar. Tendremos entonces que la velocidad inicial en X es igual a X, o sea, el desplazamiento horizontal, entre el tiempo. Si sustituimos, tendremos 240 pies entre un tiempo de 4 segundos y eso nos da 60 pies sobre segundo. Ahora, queremos encontrar la componente en Y. Entonces, a partir de esta fórmula, ya tenemos a la altura que alcanza, es de 64 pies. Tenemos al tiempo y tenemos a la gravedad. Entonces, despejamos. Primero vamos a pasar a este término, por lo que tendríamos Y menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, y eso es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo. Ahora ese tiempo va a pasar dividiendo y ya tendremos el valor de la velocidad inicial en Y. Y aprovecho para escribirla del lado izquierdo. Velocidad inicial en Y va a ser igual a Y menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado entre el tiempo. Vamos a sustituir 64 pies menos un medio de la gravedad en el sistema inglés, y como la gravedad va en dirección contraria al movimiento, lo vamos a considerar la negativa, y esto lo vamos a multiplicar por el tiempo, que es de 4 segundos al cuadrado, y ahora todo esto lo dividimos entre el tiempo de 4 segundos. Al realizar todas estas operaciones obtendríamos un resultado de 80.4 pies sobre segundo, y listo. Esta es la componente en Y. Ya tenemos a las componentes horizontal y a la componente vertical. Y ahora vamos a utilizar teorema de Pitágoras, ya que observo aquí que se nos forma un triángulo rectángulo. Esta velocidad inicial en Y es igual a esta de aquí. Nuestra velocidad inicial de salida va a ser la hipotenusa, por lo tanto tendríamos que esta velocidad es igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Sustituimos. Tendríamos 60 pies sobre segundo al cuadrado más 80.4 pies sobre segundo al cuadrado. Sacamos la raíz cuadrada de todo eso. Y eso nos da como resultado 100.3 pies sobre segundo. Esta es entonces la magnitud con la que debe de salir la pelota para llegar a ese punto. Ahora vamos a calcular el ángulo con el que debe de salir. Tenemos el cateto opuesto, al cateto adyacente, que es la velocidad inicial en X. Entonces vamos a utilizar nuestra identidad trigonométrica de tangente,
que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Dijimos que el cateto opuesto es la velocidad inicial en y el cateto adyacente es la velocidad inicial en x. Por consiguiente, vamos a sustituir la tangente del ángulo es igual a 80.4 pies sobre segundo dividido entre 60 pies sobre segundo. Voy a aprovechar para despejar a la tangente y dejar al ángulo solo. Entonces tendría que la tangente pasa al otro lado como la tangente inversa y eso nos va a dar el ángulo. El ángulo es igual entonces a la tangente inversa de la operación de 80.4 entre 60 y nos da como resultado 53.2 grados. Y listo, esa sería la respuesta. Si el video te gustó, me ayudarías mucho suscribiéndote y compartiendo. Nos vemos en la próxima.